Somos Iglesia de Dios Texistepeque, un lugar perfecto para gente imperfecta. Dios te bendiga, qué gusto poderte saludar y poder compartir una palabra contigo. He titulado esta palabra, si Él lo hizo, yo también. En esos días de crisis, en esos días de pandemia, de COVID-19, quizás más de algunos nos hemos sentido huérfanos, quizás más de algunos hemos sentido que estamos desconectados del quehacer de Dios o de la iglesia porque los templos están cerrados. Porque nos hemos sentido, ¿y a dónde encuentro a Dios si los templos están cerrados? ¿A dónde puedo encontrar a Jesús si los templos están cerrados? Y quiero compartir una historia de la palabra y vamos a hablar de algunas cosas muy fuertes y vamos a terminar compartiendo lo que Jesús puede hacer por medio nuestro. En Mateo capítulo 8, del versículo 5 de adelante, encuentro una historia espectacular y la quiero compartir contigo. Mateo capítulo 8 versículo 5. Al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión pidiendo ayuda. Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente, dijo el centurión. Y Jesús respondió, iré a sanarlo. Señor, respondió el centurión, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. Vean qué palabra, qué historia más hermosa. Para aquellos que no saben qué era un centurión, era como un militar hoy en día y tenía una posición y tenía hombres bajo su cuidado. Y uno de sus siervos estaba enfermo, estaba malo. Como muchos en algún momento hemos estado malos y hemos dicho, vayan y llamen al pastor, vayan y llamen a mi guía espiritual, como se llame, pastor, sacerdote, o no sé cómo le llames tú. Pero hemos dicho, vamos y llamen a alguien, vamos y traigan a alguien para que ore, vamos y traigan a alguien. Este hombre fue y se acercó a Jesús de Nazaret. Y cuando cuando Jesús le dice, voy a sanarlo, él le dice, no debes de ir, soy indigno de que entres. Como muchos hoy en día se sienten indignos de recibir perdón por sus pecados. Quizás tú te sientas indigno y digas, ¿cómo voy a recibir perdón de Dios? ¿Cómo voy a recibir perdón de mis pecados? Yo no me imagino cómo este centurión se sentía para decirle a Jesús, no soy digno de que entres a mi casa, pero desde aquí donde estás, solo di la palabra, porque yo tengo fe que será hecho. Querido, esta es una palabra increíble. A mí en lo personal eriza mi piel. Como este hombre tenía tanta fe de que Jesús solo diría la palabra y sería hecho. Y es algo que se acopla tanto a este contexto, porque físicamente no podemos llegar. Físicamente quizás no podemos visitar los hogares, quizás tú físicamente no puedas ir a un templo, pero esto rompe los esquemas y nos dice no hay necesidad que vayan físicamente. Y esto nos hace recordar que tenemos un Dios omnisciente, omnipotente, que Él está en todo lugar, en todo momento. Y Jesús solo dijo la palabra y fue hecho. Y me encuentro el versículo siguiente y quiero leerlo también, porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le dijo a uno, ve y va, y al otro, ven y viene. Le dijo a mi siervo, haz esto, y lo hace. En otras palabras, este hombre conocía la autoridad que Jesucristo tenía. Él reconoció que Jesucristo tenía la autoridad
para hacer milagros. Tenía la autoridad para declarar una palabra y que fuese hecho. Y acá quiero referirme y vamos a empezar a abordar temas bien fuertes. Y hemos visto cómo la fe de este hombre, pero también nos habla de autoridad. Este hombre reconoció la autoridad que tenía Jesús, el Hijo de Dios. Pero déjame decirte, estimado hermano, hermana, que tú también tienes autoridad como hijo de Dios. Y tú puedes decir, pero si todos somos hijos de Dios, momento. Juan capítulo 1 versículo 12 dice esto: pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Estamos rodeados en un mundo de religiones, estamos rodeados en un mundo de sectas religiosas, y entonces muchos se preguntan, ¿cuál es la salvación? ¿Y cuál es la verdad? Juan capítulo 1 verso 12 dice: pero a todos los que le recibieron, a todos los que le recibieron. No está hablando de rótulo, no está hablando de doctrina, está hablando de Jesucristo, todos los que recibieron a Jesucristo. Primera Timoteo capítulo 2 versículo 5 dice: porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y acá no te estoy hablando de religión, y acá la palabra no nos está hablando de sectas religiosas. Estamos hablando de ser hijos de Dios. ¿Cómo yo puedo ser hijo de Dios? Primero, reconociendo a Jesús como mi Salvador. Pero también debo de entender por qué medio, por qué camino, cómo lo puedo hacer. Por medio de Jesús. Por medio de Jesús podemos convertirnos en hijos de Dios al arrepentirnos de nuestros pecados. Y repito lo que dice Primera de Timoteo capítulo 2 verso 5: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y nosotros los seres humanos, Jesucristo, hombre. Yo no te quiero hablar de religión en ningún momento, pero encuentro tan sabroso poder entender esto. Tú debes de estar consciente que el medio para llegar a Dios es Jesucristo, es recibir y pedir perdón a Dios. No porque lo merezcamos, sino porque Jesucristo pagó el precio en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y desde esta perspectiva debemos de tener en claro que como hijos, nuestra relación con Dios no depende tanto de un templo, no depende tanto de 4 paredes, no depende tanto de una liturgia, más bien depende de la relación que yo tengo con Dios mediante Jesucristo. En otras palabras, los templos son necesarios, congregarnos es bíblico, es parte de, pero lo más esencial, lo que garantiza mi vida espiritual y mi salvación, es la relación que yo tengo como hijo con mi Padre por medio de Jesucristo, quien murió por mis pecados. Entonces yo quiero decirte en este momento: ¿eres hijo? ¿Ya reconociste a Dios como tu Señor y Salvador por medio de Jesucristo? Yo no te estoy tratando de hablar de una religión. Estimado hermano, tú que nos escuchas y nos ves también por este medio, como hijo, un solo mediador ahí. Y cuando nos damos cuenta que somos hijos, que hemos reconocido a nuestro Dios como nuestro Señor y como nuestro Salvador, tenemos autoridad de hijos. Jesucristo nos dijo y le dijo un día a los apóstoles:
Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también las harán, y aún las harán mayores, porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Querido hermano, esta es la autoridad que tú y yo tenemos como hijo. Que lo que pidamos, imagínate cuántos milagros la Biblia registra que Jesucristo hizo. Y Él dice, cosas mayores harán en mi nombre. Y no dice, vayan a las 4 paredes y desde allí la van a hacer. Desde nuestras casas, desde nuestros hogares, desde nuestros empleos, debemos de seguir provocando estas cosas mayores. Este crecimiento espiritual debe de ir de gloria en gloria, de crecimiento en crecimiento. Él dice, cosas mayores harán en mi nombre. En estos minutos iniciamos recordando cómo un hombre lleno de fe le dijo a Jesús, no vayas, solo dilo. Pero ahora recordamos lo que Jesús nos dijo. Ustedes también lo pueden hacer. Tú también lo puedes hacer. Yo también lo puedo hacer. Porque soy Dios, porque eres Dios. No, porque somos hijos. Y Jesucristo dijo, cosas mayores de estas harán en mi nombre. Aunque los templos estén cerrados, la iglesia de Jesucristo sigue viva, sigue empoderada. Y tú y yo debemos de provocar ese crecimiento glorioso. Debemos de provocar que los milagros pasen. Solo empieza a decir la palabra con fe. Ahora no esperes que alguien te lo diga a ti. Ahora tú decláralo sobre alguien más, porque esa es la autoridad que Dios nos dio como hijos. Increíble. Pero, estimados hermanos, vivir como hijos también implica vivir en comunión con el Padre. Vivir como un hijo recto, como un hijo honesto, también implica vivir en comunión con el Padre. En otras palabras, no podemos querer provocar esas cosas gloriosas si no vivimos como el Padre quiere que vivamos. Estar yendo a una iglesia, estar viendo las transmisiones, no garantiza que somos hijos. Garantiza que somos hijos, nuestro estilo de vida, nuestra manera de vivir, una vida apartada del pecado. Esos hijos que se consagran, esos hijos que viven aparte del pecado, esos son los hijos que tienen autoridad. En otras palabras, amados hermanos, muchas veces nos sentimos desanimados. Muchas veces nos sentimos tristes por no compartir en la unidad del templo que estábamos acostumbrados, o no poder estar orando físicamente por alguien. Pero Dios en esta historia nos recuerda que Él lo hizo y que nosotros por medio de Él lo podemos hacer también. No necesitamos llegar físicamente hacia la necesidad de las personas. Solo debemos de decir la palabra y en el nombre de Jesús será hecho. Porque Él nos dio autoridad de hijos y somos su iglesia, y Él es quien nos ayuda y nos dijo,
cosas mayores harán. No te sientas huérfano porque eres hijo. No te sientas débil en la fe porque el templo está cerrado, porque el Espíritu Santo está allí para ministrarte. No sientas que no puedes provocar el crecimiento del reino, porque en tu casa hay trabajo, en tu comunidad hay trabajo, y la gente necesita escuchar esa palabra. Tú eres hijo, yo soy hijo, y somos la iglesia que provoca el crecimiento de la obra de Dios. Estimados hermanos, en estos días que sentimos debilidad, que de repente nos decimos: ¿cuándo la iglesia se abre? ¿Cuándo los templos nos volveremos a reunir? Yo que debo de decirte, más ansiosos debemos de estar porque el crecimiento de la iglesia se dé, y para ello no necesitamos tanto los templos, necesitamos hijos comprometidos, necesitamos hombres y mujeres con la autoridad del Padre para decir: sea hecho y será hecho, para ir y decir: allá hay necesidad, allá hay hambriento, y llevar el pan y llevar el sustento. Porque Él dijo: cosas mayores harán en mi nombre. Yo deseo desafiar tu corazón por medio de la palabra y decirte: no eres huérfano, eres hijo, eres la iglesia viva de Jesucristo y tienes autoridad. No te desanimes. Tú no necesitas a terceros para tener intimidad con Dios. Solo necesitas al Padre, al Hijo, y el Espíritu Santo te va a llenar, y te va a llenar de una manera increíble. Estimado, la palabra ha sido dada, y deseo de todo corazón que haya sido de mucha bendición contigo. Si en tu corazón está poder entregar tu vida a Jesús, haz esta oración y ponte en contacto con nosotros. Que Dios te bendiga. El predicador ha terminado el mensaje de hoy. Te invitamos a reconocer a Jesús como tu Señor y Salvador. Haz esta oración de fe. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que necesito de ti. Te pido perdón por mis pecados. Te reconozco como mi Señor y Salvador. Renuncio a toda atadura del pecado. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Lléname con tu Santo Espíritu. Amén. Te invitamos a ponerte en contacto con nosotros por medio de Facebook. Búscanos como @IDD Texistepeque. Visítanos. Estamos ubicados en Zona Verde, Colonia Costa Rica, Texistepeque.